Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda Verónica Castro para que hoy hablemos de un tema en el que quien está detrás de una computadora o de un teléfono y tiene acceso a redes sociales debería de interesarle. Javier Franco nos acompaña para hablar de esta red de noticias falsas, de esta, ¿se podríamos llamar una epidemia, Javier? Es un fenómeno y una era ahora. Es un fenómeno, una era, porque fue algo que comenzó, ¿verdad? Y ya parece que, en fin, está comenzando a desarrollar, y diríamos que es un fenómeno que se ha denominado y que incluso la Real Academia de la Lengua Española ya lo contempla como la posverdad, que es cuando quien lee o tiene acceso a información a través de redes sociales, incluso a través de los medios masivos de comunicación, medios tradicionales importantes como pueden tener acceso a información que quizá no sea del todo real, o sea falsa, y se llega a creer más que es un hecho real. Entonces la polaridad de ese fenómeno es en que es más creíble pensar en algo que es falso, en algo que es verdadero, incluso que es una línea tan delgada que es hasta imperceptible. Y ese fenómeno de la posverdad lo que lleva es que con el incremento de las plataformas digitales, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, no digamos ahora con el desarrollo inminente de la inteligencia artificial y el Big Data, todos estos contextos, todas estas digamos, líneas de desarrollo de comunicación han permitido que la desinformación pueda incrementarse o facilitar los procesos de desinformación, al grado tal que nosotros también una afección en la psiquis. Familia, esto se traslada a las escuelas, en las escuelas se refuerza, o sea, hablo del tema del sistema educativo, pero aún peor es cuando viene y tiene un impacto en la democracia y en la cohesión social, porque por medio de la desinformación o de las diferentes patologías de la información, que son la malinformación, la desinformación, la infodemia, las noticias falsas, los ciudadanos, en este caso me voy a limitar a hablar un poco de Honduras, que aplican la fenomenología para todas las sociedades, pero sobre todo en estas sociedades latinoamericanas donde 7 de cada 10 personas no saben cómo verificar, no saben cuándo la información es falsa y la están compartiendo, a diferencia de países como Europa, donde ya por lo menos 6 de cada 10 sí están sabiendo cómo demostrar, que están compartiendo, que saben cuándo la información es falsa. Claro, y es que en Honduras muchas personas efectivamente de redes sociales, y ese espacio se presta para esto de las fake news. Pues Javier, de este proyecto que está dirigiendo, ¿a qué va enfocado? No solo para nosotros que estamos encargados como periodistas de hacer noticias, de informar, de escudriñar, de investigar, de buscar el balance en un acontecimiento, sino que para toda la población. Sí, en efecto, nosotros los periodistas, también incluso son líderes de opinión en el libro que se publicó en diciembre del 2023, que se llama No Solo Fake News, haciendo una referencia, que usted lo tiene ahí, haciendo una referencia a que no solo noticias falsas, es parte de la desinformación, y el eslogan de ahí de que la desinformación se riega a través de las redes sociales con la misma enfermedad que provoca una mosca. En ese sentido, el libro ha pasado a constituirse en un proyecto, y está la publicación del libro donde hablo del fenómeno de la posverdad, hablo de los diferentes tipos de patologías de la desinformación, hablo de, incluso hago un capítulo bien desarrollado sobre la normativa hondureña en materia electoral y cómo la reglamentación hondureña y la legislación hondureña todavía no contempla la regulación de las redes sociales para fines de poder controlar la desinformación, sobre todo en cuestiones electorales, pero también como está teniendo una afección en la comunicación misma, en el lenguaje mismo de los humanos, de los seres humanos. Pasé entonces de explicar esto en un libro a un proyecto que lleva el mismo nombre, nada más que el hashtag, no solo fake news, y el proyecto pues lo que hace en su primer componente es
lograr capacitar a todo el medio periodístico y a todos los medios de información para generar ese efecto, digamos, multiplicador en positivo, donde el periodista pues tenga la facilidad de poder entender cuando una información es falsa, cuando hay una noticia falsa, cuando una información es errónea, cuando está descontextualizada, cuando es un bulo, cuando podemos percibir que hay granjas contratadas de bots, porque es importante resaltar, Verónica, en esto, de que esto se vuelve un negocio también. O sea, si bien es cierto, quienes provocan o producen o generan desinformación pueden ser personas enfermas, o sea, enfermas me refiero mentalmente, emocionalmente. Hay también quienes se dedican a eso, hay hoy en día community manager, hay empresas, agencias dedicadas a la desinformación, y esto no es típico de Honduras, ocurre en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Hay países como México, Colombia, Perú, por ejemplo, a nivel de América, que ya sí comenzaron a hacer sus regulaciones hace 8 años. Y es que el tema es tan complejo, porque hablar de, solo mencionarlo, y lo voy a decir así como un titular, vamos a regular las redes sociales en Honduras. O sea, solo con decirlo de esa forma, a nosotros mismos como periodistas nos suena un golpe, porque eso es tentatorio de la libertad de expresión. Dado que la libertad de expresión es un derecho intrínseco a los derechos humanos, conlleva aún más pensar o repensar de cómo se pueden regular las redes sociales. Entonces, hemos encontrado casos como Colombia, visitamos Colombia en un momento cuando fue un proceso electoral hace 8 años, y fuimos como observadores electorales, y pudimos ver cómo Colombia había avanzado en aquel momento muchísimo con el tema de desmontar la desinformación, sobre todo en procesos electorales. Cuando pasé por mi experiencia como comisionado de política limpia, entendí, lastimosamente lo empecé a entender hasta muy tarde cuando ya había salido, pero igual dejé ahí un legado que se le pueda dar seguimiento, y es cómo poder regular las redes sociales sin que afecte los derechos de la libertad de expresión, que son intrínsecos a los derechos humanos. Y se puede hacer vía la unidad política limpia, o sea, se puede hacer a través de la fiscalización del financiamiento político, como un efecto mediador, como un efecto disuasivo. Porque en la medida que la unidad política limpia, digamos, pudiera generar en procesos electorales regulaciones que no las contempla la ley, porque no podemos regular lo que no está legislado. Entonces, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. En Honduras actualmente las redes sociales no están reguladas. O sea, no existe, ni siquiera como en Colombia, que por lo menos en los procesos electorales hacen algún tipo de restricciones, regulaciones temporales para esos procesos. En Honduras no hay en ninguna parte, ni en la ley primaria, constitucional, ni la ley, digamos, también primaria, que es la que regula la administración del proceso electoral, que es a través del Consejo Nacional Electoral. No hay una ley, ni primaria ni secundaria, Verónica, que regule el contenido de las redes sociales, o sobre todo que regule el funcionamiento de las redes sociales en procesos electorales. Entonces sí hay regulado, por ejemplo, contenidos como si yo vengo y hago una difamación contra usted, usted es expositora política, y yo difamo contra usted, o le bajo un anuncio y pongo el mío, eso sí está regulado. Pero el tema de las redes sociales no está regulado, entonces encontramos que el asidero puede ser mediante la regulación de la fiscalización política. Porque hoy en día las nuevas campañas electorales, aun cuando todavía en países como Honduras se utiliza mucho campañas tierra, está de moda las campañas aire. Y estas campañas aire se hacen a través, básicamente, de plataformas digitales, de medios digitales y de las redes sociales. Entonces, eso no está regulado. No se sabe quién está detrás. Entonces, cuando venga una entidad electoral, que en este caso podría ser la unidad política limpia, diga, vamos a comenzar a fiscalizar por lo menos en los 3 principales candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, cuál es su uso de las redes sociales, y ver si hay pauta, porque hay algunos políticos que no pautan, son tan fuertes sus redes orgánicamente que no pautan, pero la unidad puede detectar quién pauta. Entonces por ahí este efecto disuasivo de saber si hay una agencia de publicidad, si hay un community manager, y esto se llama campaña grises también, cuando alguien, una agencia, una persona especializada en desinformar, viene y genera deepfake, que son videos falsos, o modifica imágenes a efectos de generar una confusión en la información, o descontextualiza, que es cuando viene y agarra una información. Platicábamos que ha pasado, le pasó a usted. Precisamente por eso digital le pasó una entrevista que hizo nuestro jefe de redacción, fue utilizada
fotografía alguna parte de lo que en realidad pasó, pero en un contexto totalmente alejado de lo que sucedió en esa entrevista. Fue una entrevista que hizo Jorge Sierra con el en ese entonces aspirante a la presidencia Luis Zelaya, y nosotros fuimos víctimas de esto, o sea, utilizando una entrevista de proceso, un material que se produjo acá, pero sacado totalmente de contexto. Claro, exactamente, lo descontextualizaron, pero además de eso también hubo información falsa, porque no solo modificaron el contenido quizá de la cita directa o lo que el candidato en ese momento declaró o lo que el cliente preguntó, sino que le agregaron contenido, claro. Eso es falso, pero además de eso la descontextualizaron, lo sacaron en otro tiempo, que no tenía nada que ver, hicieron información. Entonces todo eso, información, Verónica, es lo que pues estamos estudiando, lo que es una investigación que hicimos en el año 2022 y 2023, a raíz de que verdaderamente empezó el problema, porque si tú recuerdas la pandemia, cuando estuvimos confinados, realmente más nos caracterizamos por estar usando las redes sociales, y vimos cómo agarró un auge que ya lo tenía de por sí, de querer acostumbrarnos a informarnos a través de las redes sociales. Lo fácil que es, esa inmediatez. Esa inmediatez, y hoy en día podríamos decir inmediatez invasiva, o sea, el teléfono, o sea, es invasivo, y esto tiene que ver, aquí ya no tiene mucho que ver exactamente con el tema de esa información, pero sí un poco con el tema de calidad de vida o estilo de vida, porque en el libro también analizamos el estudio de uso y comportamiento de los hondureños y las hondureñas con las redes sociales. Entonces, digamos que somos tan malos los hondureños que vamos sabiendo cuando una información no tiene dudosa reputación o que tal vez sabemos que falta, la compartimos. Y la compartimos a través de plataformas como el WhatsApp u otras. Entonces, generamos un eco informativo negativo de lo que puede ser algo descontextualizado de información. Entonces, de por ahí yo he dicho y me he reunido con algunos estimados amigos, colegas, también que trabajan en este tema, psiquiatras, para analizar también el porqué y el comportamiento de las hondureñas y los hondureños con el tema de la desinformación, porque, o sea, les gusta eso, y aun cuando es una tendencia mundial, porque gusta a la gente el sensacionalismo, el amarillismo, ¿te acuerdas de esos famosos conceptos que aprendimos en la Academia de Periodismo? Pero sí la población no está familiarizada, peor ahora que hay tanta red social, ya nadie habla de eso. Entonces por eso también el libro lleva un capítulo sobre el pseudoperiodismo, haciendo un llamado, apelando a los periodistas, así serios, como de acá de este medio, de proceso digital, de que podamos apelar a lo que aprendimos en la academia. A que nosotros, además de hacer un buen periodismo, seamos también efectos multiplicadores y generadores de noticias, de saber cómo verificar una información. Y es por eso que yo te mencionaba también, porque uno de los objetivos del proyecto No Solo Facebook es capacitar y formar, y se le llama alfabetizar, pero a mí ese término no me gusta, a los colegas en materia de desinformación. Sí, pensaba en cómo para nosotros los periodistas muchas veces es difícil detectar cuando una noticia es falsa, pero ni digamos las personas que no están en la obligación de saberlo, porque hay muchas páginas, no sé, clonadas, no sé cuál es el término, que te toman el logo de un medio que ya tiene su recorrido, que ya tiene su prestigio, y empiezan a divulgar noticias que pareciera que son noticias verdaderas, las presentan como completas. Sí, la verdad que hay de todo. Incluso se usa para hacer relaciones públicas. Es increíble. Mira, contar una historia muy rápida. Una señora pidió hueso, se ve bajando la montaña en Cuca y empieza la noticia a decir que esta señora tiene 108 años. Tenía que hacer los huesos. Una señora de 108 años afirma que puede llegar a vivir 150 con una receta mágica que ella tiene. Entonces llama la atención en medios de comunicación, incluso los que fueron y visitaron a la señora. Entonces cuando la entrevistaron, ella contó la historia, y por el que se le publicado en medios digitales, de que la guerra mundial en la década de los 80 acá en Honduras, que era un alemán, que era un tica, que le había enseñado cómo a ciertas raíces y plantas ella podía generar una pócima o una medicina, que lo que hacía es que cuando yo la tomaba, solo era una vez cada 6 meses, cada 2 al año,
ella generaba una especie de reunían su propio olor y eliminaba todo lo que era grasa. Entonces, ves, no tenían aterosclerosis, no tenían ningún tipo de enfermedad en la sangre, entonces había una posibilidad de que una persona pudiera durar hasta 150 años. Entonces, le preguntaron a ella que cuáles eran las plantas, entonces ella indicó que no, ya no salía a recolectarlas porque ya no recordaba cuáles eran, pero que su hija, que también vivía en Alemania, le mandaba un medicamento muy adecuado, parecido a eso. Entonces, obviamente miraron el tiempo, llamaron a la hija y le comentaron a la hija de que cuál era el medicamento, y ella explicó que por la FDA y todas las normas fitosanitarias de Alemania no se podía mandar medicamentos, sino que la verdad que era un medicamento que se mandaba de Guatemala, y le preguntaron a la señora, muéstrenos las cajas. Al final la señora no tenía las cajas. Entonces te das cuenta que después de la historia aparece una doctora recomendando un medicamento. Entonces, eso es relaciones públicas, maravillosamente. Y después la busco y entonces aparece otro nombre y dice, señora colombiana de Bogotá, de 108 años. Entonces, le encuentran a la misma señora en Guatemala, en Colombia. Entonces, eso es parte de lo que una desinformación puede generar. No es desinformación, es una técnica de relaciones públicas, pero también esas mismas técnicas nos atraen mucho. Los hondureños, digo, de alguna manera no quisiera que saliera eso así como lo remarcara, pero somos guerreros. La verdad que el hondureño tiene una habilidad y una genialidad para generar historias. Nos gustan las historias, pero también para generar memes. O sea, si es algo yo digo que el hondureño puede ganar un premio a nivel mundial, es haciendo memes. Porque el hondureño tiene una genialidad. Tú ves, pasa una noticia, puede ser una cortina de humo, puede ser una noticia real, puede ser una noticia infligida o planificada, pero es una noticia que genera impacto y que sobre todo tiene que ver con un personaje y no con un hecho. Entonces, tú lo tienes, pero es que es increíble, en menos de 5 minutos te encuentras los primeros memes. Entonces, así somos los hondureños, es parte de nuestra cultura intrínseca, y por eso es que gustamos de compartir información aunque sea falsa. Nosotros nos hemos topado mucho con eso con las agencias internacionales. Han matado a infinidad de personajes, de artistas, de gente conocida, diciendo que se murió. Y luego muchos medios aquí han replicado. Nosotros en algunas ocasiones, así cuando vemos como que no, pero solo lo tiene este medio, hay que consultar a los medios locales del lugar, tal vez de donde es originaria el artista este, y nos encontramos con que no. Y luego a las horas, porque ni siquiera pasa tanto tiempo, sale una persona diciendo, no, yo estoy vivo, yo estoy aquí. O sea, las agencias de noticias internacionales también caen en ese tipo de... Y hay de todo, porque tú ves, hablamos de un poco de relaciones públicas, eso se aplica también al mercadeo de imagen. Ha habido muchos y sigue habiendo muchos actrices, actores, artistas que tal vez entran en un bache y entonces necesitan un relanzamiento, y entonces a veces esto está planificado. Muchos autores han logrado reposicionarse cuando dicen que pueden o que han cambiado su interés por una persona del mismo género. Entonces genera impacto, o que se han perdido. Pero esto que tú mencionas específicamente de la muerte, si lo recordamos muy bien allá por la década de los 80, si no mal recuerdo, cuando estaba la Sasa, una de las famosas historias que contaban en política es: se cayó el helicóptero donde iba el candidato presidencial. Ya últimamente no escuchamos eso, pero eso fue muy usado en las campañas de los 80, en las campañas de los 90, y la victimización, aunque no era más fácil, era muy difícil antes poder contrastar una información y verificarla, pero se trascendía. Incluso había algunas que salían hasta los periódicos publicadas al día siguiente. Entonces esa victimización ayudaba de alguna manera en algún repunte, en refrescar la imagen de los candidatos. Entonces vemos cómo en el tema de la desinformación, y sobre todo cuando hay intereses políticos, cuando hay otros intereses de poder, y ahora que en la mayor parte todo es monetizado, tú abres un video por decir, pucha, Chayanne, mi artista famoso, favorito, que lo quiero, dice ahí que se lesionó. Entonces abres la noticia y ya solo de que tocas el link y lo abres, ya está monetizando. O sea, ese video lleva, según con los algoritmos que están codificados con social, ya va generando una monetización, o sea, una utilidad financiera para alguien que lo subió.
Y hoy en día es la gran constante, porque ya no solo es el tema de redes sociales, de desinformación, sino que también el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial, que a mi juicio es, la verdad, la inteligencia artificial ha venido a dar un salto cuantitativo y cualitativo a nivel de información grandísima, y no solo para verificar información, sino que para crear información. Y creo que con el tema de la inteligencia artificial hoy en día también hay un gran movimiento a nivel del mundo, donde los primeros que iniciaron fueron los artistas, que hicieron una especie de asociación para, con todas estas ChatGPT o OpenAI, Gemini o Starline, todas estas famosas empresas o corporaciones que trabajan con inteligencia artificial y redes sociales han buscado que se respete, porque hoy en día un cuadro de Picasso, por ejemplo, tú lo generas con DaVinci, que es una aplicación de inteligencia artificial, o una historia bien contada, por ejemplo, también la puedes generar con inteligencia artificial, que la gente es imperceptible. Entonces, por eso te decía que esto es un fenómeno de la posverdad y casi estamos entrando en una era, porque es algo que ya tú inicias y estás generando desarrollo y no sabes cómo vamos a terminar. Ahora ya para concluir, Javier, esta desinformación, ¿cómo influye justamente en el proceso en el que nosotros estamos viviendo, en un proceso electoral, y cómo puede hacer que una persona o un grupo de personas pues piensen de una forma y sea candidata, digamos, si es de un partido, rechazar a este candidato e inclinarse por el candidato contrario? Sí, exacto. Temas como la transparencia de la información electoral o el voto informado hoy en día son muy comunes, escucharlo en la narrativa o en los contextos del proceso electoral, precisamente porque como hay estas facilidades de la inteligencia artificial, como hay estas facilidades de que las redes sociales no están reguladas, como hay las facilidades, como tú decías, Verónica, que tenemos la inmediatez ahí, los dispositivos, la computadora, entonces se hace como propicio el clima del ecosistema para poder desinformar. Y obviamente que cuando se desinforma, que cuando se manipula la información, que cuando se contratan agencias de publicidad, community manager o que se contratan especialistas en desinformar, obviamente que de alguna manera estamos afectando no solo los procesos de cohesión social, sino que cambiando de alguna manera la intención. No está medido todavía, no hay estudios, pero estamos muy cerca con la inteligencia artificial a nivel de algoritmos de poder medir cuánto puede ser el comportamiento del cambio de una intención de voto de una población a otra en los últimos 20 días. Eso se estudia pues, en algunos países como México, donde hay mucho avance, y Colombia ya esos estudios se pueden comprobar. Hoy en día se ve el análisis sentimental de cuánto puede ser el nivel de aceptación, de identificación, recordación o relacionamiento de un candidato o candidata. Entonces la verdad que estamos, sí influye mucho en tu pregunta. De hecho hemos advertido con algún nivel de no de sensacionalismo, y no que solo como advertencia a las entidades electorales, que este próximo proceso electoral de noviembre del 2025 estará pues sometido a una guerra de cuarta generación. ¿Cuáles son estas guerras de cuarta generación? No es que la desinformación es la herramienta o el arma principal para poder cambiar tendencias, para poder convulsionar a la sociedad, para poder engañar a la sociedad y para poder también generar ya sea alarma o certidumbres. Que el llamado, el reto grande para la entidad electoral, sobre todo para nosotros los comunicadores, que qué bien que hoy el proceso digital ha dedicado un espacio de tiempo también para poder hacer conciencia a la población y a los políticos y a los periodistas sobre esta temática. Verónica, gracias por la entrevista. Gracias, Javier, y gracias a ustedes que se mantuvieron pendientes del proceso digital y departamento 19, y pues con la invitación que hace Javier a ser muy observadores, a no dejarnos muchas veces llevar por el impulso y ver que una noticia, como no nos gusta un candidato, darle compartir. Es bueno tomarse un tiempo, verificar, y si a usted le genera duda algo, es porque no sabe. Pues,